para el debate, ¿no? Bueno, Asier dirige ahora mismo el Sherwood Way, ¿no? Que, bueno, él me ha mandado así un poco de presentación, pero no sé si es un grupo de reflexión, un think tank, pero en su página web es muy interesante porque lo ponen como una banda. Me ha gustado el término banda, ¿no? De un grupo y encima una banda muy multicultural, muy de muchos lugares del mundo, ¿no? Y de muchas experiencias, ¿no? Y lo que ponen así como un título que a mí me ha gustado también mucho cuando se definen, que son una banda con una convicción en la cooperación internacional y la necesidad de su transformación para seguir siendo útiles ante los desafíos actuales. Es decir, creen en la cooperación internacional, pero también creen que la cooperación tiene que transformarse, tiene que seguir mejorando y tiene que buscar caminos para responder mejor a los retos de hoy en día, ¿no? Y creo que esa es la base que hoy traemos aquí, ¿no? Yo creo que es un debate interesante porque desde mi punto de vista, es una base fundamental, ¿no? Los que nos dedicamos a esto tocamos cosas, estamos hablando de personas, de comunidades, del desarrollo, de las expectativas, de los sueños de lo que quieren ser muchos, ¿no? Estamos colaborando en eso, ¿no? Nos movemos en ese ámbito, por tanto, tenemos una gran responsabilidad, no nos dedicamos a algo así banal, ¿no? Sino que es algo muy, muy importante y por eso siempre nos tenemos que ir cuestionando y buscando caminos para seguir mejorando en nuestro quehacer, ¿no? Bueno, yo creo que entre cultura y amplío aquí Alboan, también hay algunas compañeras y compañeros de Alboan. Creo que en muchos ámbitos siempre nos estamos en esa transformación. Concretamente en los equipos, en las áreas de cooperación internacional dentro de Alboan Entre Cultura, estamos ahí desarrollando, bueno, lo hemos llamado orientaciones estratégicas, ¿no? Y esto espero que nos ayude también a algunos énfasis en esa reflexión. Y también espero que esto también pueda ayudar también a las reflexiones estratégicas institucionales que podamos tener más cuando toque más adelante, ¿no? Porque hablan de cooperación, pero de cómo entendemos algo ente cultural la cooperación, que es amplia, hablamos de ciudadanía, etcétera, ¿no? Hablamos de muchas cosas cuando nos referimos a cooperación, ¿no? Así que bueno, yo creo que vamos a dejar a Asier que nos dirija un poco la conversación. Yo quería decir un poquito más de Asier antes de que empiece. Él es licenciado en Geografía Humana, tiene máster en Cooperación en el Instituto de Goa y otro máster en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y también tiene otros muchos estudios, ¿no? Entre ellos destaca uno de negociación en Harvard, ¿no? Ahora dirige, como ya he dicho anteriormente, el Sirwood y lo compagina con trabajo en la Universidad Cayetano Heredia en Perú. Él está ahora en Perú, por eso era una de las razones de tenerlo por la tarde, este espacio. Y bueno, sobre todo yo creo que tiene una trayectoria muy, muy larga de dedicarse a esto de la cooperación. Habla con conocimiento de muchos años de experiencia en muchos lugares del mundo, Angola, Honduras, Colombia, etcétera. Y ha trabajado para una organización bueno, que tiene mucho que ver con nosotros, conocemos muy bien, que es Oxfam, y comenzó cuando era Intermon Oxfam, si no me equivoco, y él estuvo en varias etapas de su vida como director para América Latina de Oxfam, ¿no? Y bueno, y luego ha hecho otras cosas en otras colaboraciones con la universidad, escribe, yo creo que mucho, yo la primera vez que me acerqué a él fue por algunos artículos que escribe en El País, ¿no? Que referencia, ¿no? En temas de social y cooperación, y él escribe sobre cooperación y sus artículos, los que yo he leído últimamente, pues bueno, vienen a trabajar lo que nos va a presentar hoy algunos de los grandes temas o algunos de los grandes debates que tenemos en la cooperación. Y la última presentación también, el último dato es que es amigo de buenos amigos de Entre Culturas y Alboa, ¿no? En principio es amigo de nuestro querido Javier Cortegoso, ¿no? Y el otro día hablando con Asier también me contaba que conoce muy bien a Maritere Guzmán, la directora de Alboa. Es decir, que al final este mundo es pequeño y estas reflexiones se quedan siempre con un componente de amistad, de saber que andamos con gente muy cercana. Así que Asier, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y nada, adelante. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias por la oportunidad de poder exponer aquí sobre este tema que nos interpela un poco a todos y todas, ¿no? Y muy contento de estar con Entre Culturas y con Alboan, dos organizaciones
con quien he podido colaborar mucho por muchos años y admiro mucho, ¿no? Entonces, bueno, decías, Pablo, que esto, y antes de comenzar con el PowerPoint y todo esto, que esto esta reflexión es una reflexión que nos toca un poquito a todos, ¿no? Y yo quiero poner en ese sentido una historia, ¿no? Y es que justo la recordaba ayer con Xavi Palau, con un colega, ex colega, ¿no? Y él me recordaba que hace 10 años decíamos que si no cambiábamos, en este caso desde Oxfam Intermón, en 10 años íbamos a desaparecer, ¿no? Y en estos 10 años no desaparecimos, ¿no? Continuamos, tratamos de cambiar 3 veces, los dos lideramos 3 transformaciones profundas en la organización para resolver algunos de los dilemas que teníamos, ¿no? Y después de 3 transformaciones profundas continuamos con algunas de las mismas preguntas que teníamos hace 10 años, ¿no? Entonces veíamos que o hemos cerrado en las transformaciones o hemos cerrado en las preguntas o hemos cerrado en el diagnóstico, ¿no? Y esto lo recordaba el sábado. Esto para mí es importante porque para mí tiene que ver con las preguntas que nos hacíamos, ¿no? Las preguntas que nos hacíamos en ese momento hace 10 años tenían que ver con elementos de un menor calado de las preguntas que se están haciendo ahora en el sector, ¿no? Tenían que ver con transformaciones vinculadas con cómo se gerenciaba la organización, los abordajes programáticos, ¿no? Tenía que ver con cómo trabajamos con las organizaciones, tenía que ver con estilos de liderazgo, tenía que ver con, con formas de manejar las cofinanciaciones, ¿no? Era un debate en torno a técnico y político por partes iguales, ¿no? Pero no trataba elementos culturales, ¿no? Y eso es, yo creo que el elemento distintivo de algunas de las reflexiones que tiene la cooperación a día de hoy. ¿Bien? Entonces, si les parece, voy a compartir una presentación acá. Voy a moveros de pantalla. A ver, voy a compartir pantalla, Pablo, ¿sí? Pero tengo aquí que reconfigurar un poco. Eh, ¿Ven la presentación? Sí, Sí, la así es, sí se ve, sí. Sí Vale, se ve. perfecto. Bueno, entonces voy un poquito, nada, voy a hablar como 30 minutitos, Pablo, para que tengamos después tiempo para la reflexión, preguntas y todo esto. ¿Eh? Entonces, nada, primero explico un poquito qué es Sherwood, que ya ha explicado Pablo, entonces voy un poquito adelante, ¿no? Entonces, bueno, pero sí explico un poquito qué es Sherwood, ¿no? Sherwood, desde Sherwood que comenzamos hace un año, ¿no? Comenzó por esta inquietud por parte de colegas de diferentes partes del mundo a tratar de hacernos las preguntas correctas sobre cómo resolver algunos de los desafíos que tiene la cooperación a día de hoy, ¿no? Lo veíamos porque los 10 años anteriores no habíamos conseguido dar con la tecla, lo veíamos porque sentíamos que se sumaban diferentes malestares, ¿no? Malestares desde el norte, malestares desde el sur, malestares dentro de los propios equipos, ¿no? Lo creamos porque creemos, seguimos creyendo y vamos a seguir creyendo que la cooperación y las ONGs juegan un rol fundamental para hacer las sociedades y las democracias mejor, ¿no? Em, y lo creamos porque consideramos que hemos estado por mucho tiempo, ¿no? Tratando de liderar los procesos de transformación internamente y ahora queríamos crear espacios de reflexión desde otros lugares, ¿no? Entonces somos un espacio de reflexión, somos un espacio que apoya a las ONGs en sus procesos de transformación, ¿no? Y somos un espacio de conexión. Conectamos reflexiones que se tienen en los movimientos sociales con reflexiones que se tienen en el norte global también. ¿Eh? Muy bien. Entonces, ¿dónde está el debate a día de hoy, ¿no? Entonces, hay una efervescencia en los últimos 3 años en el debate de la cooperación y el sentido de las ONGs. Y creemos que tiene que ver por 3 razones especialmente, ¿no? El debate se coloca en diferentes ámbitos. Primero, en la colonialidad o decolonialidad de la cooperación,
Este es un debate mucho más colocado en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón ya se dice en el Reino Unido y en Estados Unidos, ¿no?, que la cooperación internacional es colonial y hay una asunción de eso. Y en base a eso tenemos que trabajar y tenemos que ver cómo nos transformamos, ¿no? Em, este es uno de los debates, ¿no? Y este debate viene principalmente desde el Black Lives Matter, ¿no? Y lo que esto supuso en términos de racismo y en términos de xenofobia, ¿no? En sociedades que no se consideraban tan racistas, ¿no? Pero que después ven, ¿no?, rascando, bueno, pues que hay elementos que tienen que trabajar definitivamente, ¿no? Esto pasó en Estados Unidos primero, pero ha llegado a Europa con mucha fuerza después. Lo vemos con la respuesta a la migración que ustedes tanto conocen, con el peso que está teniendo Vox, etcétera, etcétera, ¿no? Em, este es un debate que tiene que ver también no solo con elementos de decolonialidad, sino con elementos de relevancia también, ¿no? Cuando muchos de nosotros comenzamos la cooperación hace algo más de 20 años, ¿no?, consideramos que la cooperación podía tener una influencia mucho mayor de la que lo ha tenido después. De hecho, vemos los textos que leíamos en las maestrías, ¿no?, de José Antonio Sanauja, de Alonso. Muchos de los textos que leíamos creíamos, ¿no?, que la cooperación tendría una relevancia. Siempre, bueno, algunas ONGs lo veían en coordinación con el Estado, otras sustituyendo al Estado. Después cambiamos de doctrina, trabajando más con organizaciones sociales o menos, ¿no? Pero hemos visto, después de estos 20 años, que la relevancia que la cooperación ha tenido no ha sido tanto como esperábamos, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con una burocratización del sector consecuencia de su profesionalización, ¿no? Y esto está llevando a muchas organizaciones sociales a quienes estamos apoyando que se ven asfixiadas, ¿no?, de las burocracias que la cooperación exige. Entonces, este es otro tercer elemento, ¿no? Em, y un cuarto elemento tiene que ver con el fuerte ascenso de las organizaciones feministas, ¿no? Y el traer a la cooperación todo lo que tiene que ver con la importancia de los derechos de las mujeres, ¿no? Esos cuatro yo creo que están cruzando muchas de las reflexiones que tenemos para día de hoy y creemos que la protagonista, la que aglutina todo esto, lo que aglutino la reflexión que vendrá de cara a una siguiente generación de ONGs, ¿no? Son los procesos de decolonización dentro del sector, que son procesos de decolonización que van más allá del sector de la cooperación, ¿no?, que está tocando los museos, que está tocando, tiene elementos geopolíticos, etcétera, etcétera, ¿no?, pero también toca la cooperación, ¿no? En Reino Unido y en Estados Unidos llevan 2 años, 3 años con este debate, ¿no? La primera persona que lo colocó, ¿no?, es la persona que ven en la foto del centro, que es la fundadora de la organización ADESO, y en 2016 fue la primera vez que comenzó a hablar de la importancia de la decolonización del sector, y es Ali. Y es a partir de 2020 permea prácticamente todo el debate en el mundo anglosajón y cada vez más en el hispanohablante, ¿no? Em, hay parte de la reflexión que tiene que ver con que, y es una gran parte de la reflexión que tiene que ver con que las ONG se tienen que transformar, ¿no? Y tienen que hacer todo un proceso de construcción y de reimaginarse. Y hay voces también que están señalando que las ONG son parte del problema y que tienen que desaparecer, ¿no? Nosotros no estamos allá, creemos que no es la corriente predominante, ¿no? Pero sí creemos que si no tomamos medidas como sector, si nos tomamos esto en serio, esa corriente va a agarrar fuerza, ¿no? Muy bien. Se han escrito libros que han sido fundamentales dentro de esta reflexión y que yo recomiendo, ¿no? El primero tiene que ver entre esta reflexión entre el poder y la irrelevancia, ¿no? Unas ONGs que se creían hace muchos años que eran mucho más poderosas de las que realmente luego se ha visto que hemos logrado ser. No hemos conseguido dar el valor agregado sustancial que queríamos dar para la reducción de la pobreza y la desigualdad en los diferentes países donde estamos trabajando, ¿no? Este es un libro fundamental que coloca ese debate, sobre todo interpela
a las ONGs más grandes, la que tienen la categoría académica de Transnational NGOs, ¿no? Pero creo que es un libro recomendado para todos y todas las que estamos en esta reflexión, ¿no? El Salvador Blanco, ¿no? De Temresa Khan, que ha sido el libro desde hace un año y medio que ha como movido todo, ¿no? Y es un libro fundamental dentro de esta reflexión también y que nos hace un poquito como a cambiar, nos anima a cambiar la mentalidad de una cooperación donde considera y creemos que tiene una parte importante de razón que domina el pensamiento del Salvador Blanco, ¿no? Y de The Future of Aid de Jonathan Glennie, ¿no? Que pone el debate un poco más ampliamente, ¿no? Como cómo está cambiando, no solo están cambiando las ONGs, sino están cambiando las diferentes formas a través de las cuales canalizamos la solidaridad a nivel global, ¿no? Donde las ONGs han jugado un rol fundamental los últimos años, pero el rol que juegan en términos relativos es cada vez menor. Cada vez menos recursos se transfieren a través de las ONGs, ¿no? Y él habla y anima un cambio un poco más amplio, ¿no? Entonces, señalaba antes que todo lo que tiene que ver con la decolonización es un debate que va más allá de las ONGs, ¿no? Que trata también a los museos, que trata también a las empresas y que trata también a las religiones y a la doctrina católica, ¿no? El Papa el Papa está haciendo muchos esfuerzos, ¿no? Por colocar la reflexión sobre la descolonización, el colonialismo y el neocolonialismo, ¿no? Y lo está haciendo junto con organizaciones sociales de prácticamente todo el mundo y está siendo una fuente que inspira mucho a ver un poquito en qué marco debemos colocar este debate, ¿no? El año pasado hice una cumbre en el Vaticano muy grande con movimientos indígenas, campesinos y de organizaciones sociales de diferentes partes del mundo. Muy bien. Pero yo creo que hay que enmarcar un poquito dónde estamos, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de poner esta reflexión en términos existenciales, ¿no? Es decir, mira, igual, igual no, la cooperación no tiene que existir, o las ONG no tiene que existir, o la interpelación es tan profunda, ¿no? Sí, pues que nos interpela nuestra existencia, ¿no? Nosotros no lo colocamos allí, y muchas de las personas que están liderando esta reflexión no lo están colocando allá, ¿no? Nosotros creemos que la cooperación ha tenido diferentes transformaciones a través de su historia, desde especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando surgieron las ONGs, ¿no? Corten señala que ha habido cuatro generaciones, tres generaciones más una, ¿no? La última generación comenzó en 1990, ¿no? Pasamos de no trabajar con organizaciones aliadas, organizaciones copartes, a trabajar con ellas, ¿no? Profesionalizamos el sector mucho. Entonces, ha tenido muchas transformaciones en toda esta historia y especialmente la última década y media, pues estamos en tres, ¿no? La primera que fue cuando muchos comenzamos, la primera que nos tocó fue la de, bueno, solo con buena voluntad esto no vale. El sector se tiene que profesionalizar y el sector tiene que aprender sobre cómo trabaja también el sector privado, ¿no? Y fue todo ese proceso de burocratización grande y necesario también, donde podíamos rendir mejores cuentas, podíamos hacer mejores informes, teníamos mejores herramientas para gerenciar las ONGs y fue un proceso fundamental, ¿no? Ese proceso comenzó también por una crisis, ¿no? Diferentes casos de corrupción que se dieron en algunas ONGs muy conocidas, ¿no? Y se hacía la pregunta por quienes depositaban confianza en nosotros de dónde va el dinero, dónde va el dinero que doy a las ONGs, ¿no? Y esa crisis llevó a una transformación y una profesionalización positiva del sector, ¿no? En 2018 fue una siguiente crisis, ¿no? Y fue la crisis derivada del escándalo de Oxfam en Haití, ¿no? Em, donde hubo abusos sexuales por parte de personal de la organización, ¿no? Y eso coincidió con el Black Lives Matter, ¿no? Y fue un todos son iguales. Dentro de las ONGs, ¿no? También hay abusadores sexuales, como hay en otros lugares, ¿sí? Perdimos una parte importante de la autoridad moral que teníamos como sector, ¿no? Después de Save the Children, o sea, después de Oxfam hubo casos en Save the Children, hubo casos en Amnistía Internacional, en World Vision y en otras, pero el de Oxfam fue
el icónico, el que tuvo portadas en los principales medios de comunicación por 20 días, ¿no? Esto fue una crisis del sector profunda y llevó a una mejora, ¿no? A una mejora de sus políticas de salvaguardas y a la gestión del poder internamente, ¿no? Que no me atrevo a decir que fuera positiva, porque no fue positiva y la conozco, está muy bien, ¿no? Pero definitivamente sí llevó a mejoras necesarias que no teníamos capacidad de ver si no fuera por esta crisis, ¿no? Las crisis nos han puesto una luz donde antes había prácticas de la cooperación que no eran correctas y que no teníamos la capacidad de ver, ¿no? Eh, y la que ha venido a partir de 2020 es el ¿por qué decides tú por mí? ¿No? Cada vez más organizaciones del sur global que están diciendo, bueno, ¿por qué las ONGs internacionales tienen un peso tan importante en la toma de decisiones? ¿Por qué me están diciendo qué informes tengo que hacer, cómo tengo que hacer estos informes, que las prioridades las define el donante? ¿Por qué decides tú por mí? ¿No? Este está siendo la tercera de las crisis del sector de la última década y media y creemos que está en nuestra mano ver cuál va a ser la solución a esta, ¿no? Y quiero insistir en este mensaje, ¿no? Creo que igual que en las dos crisis anteriores, ¿no? Tuvimos una reflexión interna y el sector dio soluciones que mejoró el sector, creo que estamos obligados a tomarnos esta muy en serio porque viene con mucha fuerza la pregunta de por qué decides tú por mí, ¿no? Y por qué tienes tú tanto poder en el sector y yo tampoco, ¿no? Este es el debate de la decolonización. Pues esto es lo que toca el elemento medular del debate de la decolonización, ¿no? Entonces, la decolonización nos interpela más profundamente porque decir que la cooperación tiene lógicas coloniales es algo que va en contra de los valores que han hecho que estemos aquí todos nosotros y todas nosotras, ¿no? Entonces, nos toca un trabajo, bueno, y ha habido muchas reacciones con respecto a esto y se ha pasado pues por todo lo que supone todo un proceso de cambio, ¿no? Por la negación primero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero creo que estamos obligados a hacerlo, ¿no? Em, y esto nos hace ver, bueno, pero ¿cuál es el problema entonces? Dime un poquito, ¿que es un problema de relevancia, un problema de legitimidad, un problema de poder? ¿Esto afecta a todos o no afecta a todos? ¿Continuamos teniendo autoridad moral suficiente o no para hacer el trabajo que estamos haciendo? ¿No? Es un tema de narrativa y de legado con él, pero ¿de qué es esto? ¿No? Es ahí donde estamos ahora muchas de las ONGs, especialmente en España, ¿no? Sin saber del todo dónde estamos, algunas con cierta negación, ¿no? Otras asumiendo esta reflexión, pues creemos que con una mayor honestidad ética y con una mayor honestidad intelectual, ¿no? Y hay otras ONGs, bueno, que están tratando de, bueno, pues de ver si algo esto es una crítica pasajera y ya se pasa y continúa todo como antes, ¿no? Em, en todo lo que tiene que ver con la relevancia, creo que es importante, ¿no? Señalaba antes que esto tiene que ver con elementos culturales, ¿no? Y con elementos doctrinales de la cooperación, pero tiene que ver con elementos de la relevancia, ¿no? Y esto, por ejemplo, leímos en uno de los principales ministros de educación que ha tenido, que ha tenido Perú, ¿no? Y que sacó un libro el año pasado, ¿no? Y él valora mucho el trabajo de Fe y Alegría, ¿no? Pero dice que no tiene escala suficiente, que sus 98 colegios, ¿no? No tienen escala suficiente para los problemas que el país requiere enfrentar, ¿no? Y esto nos resitúa un poquito como cooperación y es parte de las transformaciones que vamos a tener que hacer, ¿no? Nosotros creíamos que teníamos un poder mayor del que realmente tenemos para llevar a cabo los niveles de transformación que queremos llevar, ¿no? Y esto pasa a Fe y Alegría, que es, digamos, si esto le pasa a Fe y Alegría, ¿no? Que es definitivamente, ¿no? La red más potente en todo lo que tiene que ver con educación en América Latina, ¿no? Reconocida por todos los países y con un alcance que pocos más tienen, ¿no? Pues ¿qué va a pasar a redes y ámbitos que tienen menos influencia que esta, ¿no? Muy bien. Entonces, hay
tres mensajes que también cruzan toda esta reflexión, ¿no? De la decolonialidad, ¿no? La primera, creemos que tenemos que ser conscientes que la cooperación y el esfuerzo de la cooperación, desde su discurso, desde sus normas y desde sus prácticas, ¿no? Ha crecido en paralelo a la expansión del poder económico y cultural de un Occidente cada vez más cuestionado, ¿no? Entonces, en el sur se nos ve como, bueno, la cooperación, o se nos ve más que nunca con que la cooperación es la cara amable, ¿no? de un Occidente en quien cada vez confiamos menos, ¿no? Y eso lo estamos viendo ahora con las reacciones ante Gaza, que está como poniendo ante el espejo y retratando muchas de las contradicciones que Occidente tiene, ¿no? Nos introducen allá y a las ONGs también, ¿no? Em, sufrimos de una crisis de legitimidad, ¿no? De una crisis de legitimidad con una desafección ciudadana en el norte cada vez mayor, ¿no? Con una hostilidad por parte de los gobiernos del sur que sufren y sufrimos todas las ONGs, ¿no? Lo vemos en un Nicaragua, pero lo vemos en un Perú, lo vemos en un Guatemala, lo vemos en un Cuba, lo vemos en un Angola, lo vemos en un Ghana, lo vemos en un India, lo vemos en diferentes países, ¿no? Y como señalaba antes, las organizaciones del sur global cada vez más frustradas con la contribución que les estamos dando, ¿no? El asunto del poder, que también he señalado, cruza prácticamente todo esto. Hay una conciencia cada vez mayor de organizaciones del sur global que quisieran tener bueno, un protagonismo mayor en cuáles son las soluciones a sus problemas, ¿no? Y quieren tener un rol más proactivo para esto, ¿no? Y que las dimensiones culturales, los conocimientos locales y las opiniones al respecto estén mucho más tomadas en cuenta de lo que está actualmente en el sector, ¿no? Creo que Fe y Alegría en ese sentido, en este ámbito, ha estado en la vanguardia. Creo que Fe y Alegría es una de las ONGs, ¿no? que más ha avanzado en todo lo que tiene que ver con tomar en cuenta las opiniones de los actores de Sur Global. De hecho, la relación que tienen ustedes es muy, muy horizontal, ¿no? Y han hecho un trabajo que inspira al conjunto del sector en este sentido, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿no? Cuando hablamos de decolonialidad, un poquito qué 5 ámbitos estamos viendo que toca todo esto, ¿no? Primero, señalaba antes de elementos de la cultura organizacional, ¿no? Nos tenemos que deconstruir un poquito sobre la cultura del Salvador blanco, ¿no? De blancos que vamos a ayudar, ¿no? En los términos que nosotros consideramos que tienen que ser ayudados, ¿no? A personas que muchas veces o a no sujetos políticos de sur global, ¿no? Em, Hay elementos que tienen que ver con el liderazgo y la gobernanza de las propias organizaciones, ¿no? Hay abordajes programáticos que están en cuestión. Hay elementos del financiamiento que están en cuestión también. ¿Quién financia las ONGs, ¿no? Em, eh, ¿Por qué estos financiamientos no vienen directamente a las organizaciones de Sur Global, ¿no? ¿Cuál es el valor agregado que dan las ONGs dentro del sistema de la cooperación, ¿no? ¿Por qué son ellas siempre las que me piden informes a mí y ellas no me rinden cuentas a mí, ¿no? ¿Por qué condicionan un poco o por qué monopolizan la relación con los donantes si no puedo comunicarme yo directamente con ellas, ¿no? Son parte de las preguntas que se están haciendo y elementos que tienen que ver con la comunicación, con la imagen que damos hacia quienes apoyan a las ONGs del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Muy bien. Entonces, ante estos desafíos, ¿no? Las ONGs están dando diferentes salidas, ¿no? Nosotros estamos trabajando con 20 ONGs aproximadamente ahora, ¿no? Entonces, y las salidas son adaptadas a las necesidades de cada una y al autodiagnóstico que cada una de las ONGs hagan, porque no todas están en el mismo lugar, ¿no? Hay organizaciones que trabajan con la niñez, que tienen abordajes propios, que funcionan con apadrinamientos, ¿no? Hay
hay ONGs que vienen de sindicatos del norte, con toda una lógica muy progresista, muy de izquierdas, ¿no? Hay otras ONGs que vienen más de inspiración católica y que tienen otro tipo de abordajes y otro tipo de desafíos, ¿no? Y la decolonialidad y la reflexión en torno a la decolonialidad por cada una de estas se ve de formas diferentes, ¿no? Y las entradas son un poco diferentes. Hay algunas que requieren abordajes más teóricos, ¿no? Como es esta que les presento acá, ¿no? Y un bueno, reconocimiento sobre cuál ha sido, ¿no? Y reconocimiento de las deudas históricas, ¿no? También de la deuda histórica o no de la misma ONG, ¿no? Y procesos de metaevaluaciones, ¿no? Em, Procesos de repensarse internamente, ¿no? Ver un poquito si, bueno, pues aunque pensamos que no tenemos esa lógica del Salvador Blanco, pues igual lo tenemos, igual no lo tenemos que hacer ver, ¿no? Como nos pasó con las dos crisis anteriores, igual no lo tenemos que hacer ver, porque pensamos que estamos actuando bien y no estamos actuando tan bien, ¿no? Hay algunas que están acá, esta es una de ellas, ¿no? Hay otras que están en elementos mucho más prácticos, que es esta de aquí. Las organizaciones belgas están haciendo muy buen trabajo. Les animo a que sigan las reflexiones que se están teniendo allá, porque su relación como Bélgica con la decolonialidad pues es muy fuerte, ¿no? Por todo lo que pasó en África, especialmente con Leopoldo, ¿no? Entonces, el abordaje es mucho más práctico, ¿no? Pero a ellos les funciona, ¿no? Y hacen diferentes guías en las diferentes ONG. Les hemos apoyado en este proceso nosotros que le resuelva desde la practicidad, ¿no? Y hay otras que lo abordan desde elementos concretos, ¿no? Cómo tienen que ser las estrategias de asociación equitativas y descolonizadas en este caso, ¿no? Y algunas lo abordan desde realmente nuestras relaciones que tenemos con nuestras socias, ¿no? ¿Son las asociaciones correctas o tenemos que cambiar estas, ¿no? Sobre todo en todo lo que tiene que ver con los proyectos de cofinanciación, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra mentalidad con respecto al mundo, ¿no? Un poquito de esto. Muy bien. ¿Y dónde consideramos que está el futuro? Nosotros, ¿dónde consideramos que va esto, ¿no? Entonces, y después de una experiencia de 20 años de diferentes transformaciones y estar trabajando con muchas ONGs, hablando mucho con mi relación con las organizaciones sociales, ahora es diferente, porque yo antes las hacía como miembro de una organización internacional y la información que te dan es limitada por relaciones horizontales que tú te creas que tienes, ¿no? Ahora que no soy de ninguna ONG, ¿no? Que no hay ningún financiamiento en juego, ¿no? Las conversaciones que tienen conmigo son otras, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que no hay vuelta atrás en este proceso de transformación, ¿no? Que las ONGs de aquí a 10 años van a ser otras, ¿no? Va a haber una nueva generación de ONGs. Corten en 1990 hablaba de cómo tiene que ser esta nueva generación, ¿no? Y no hemos hecho transformaciones sustanciales prácticamente en estos últimos 30 años como sector, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que revisar un poco los textos de Corten y que tenemos que revisar un poco y que deconstruirnos en términos de nuestro pensamiento colonial, que todos nosotros adolecemos, ¿no? Em, el sector va hacia una menor intermediación, ¿no? Porque la tecnología lo permite, porque las organizaciones lo exigen, porque es más barato, por diferentes razones, ¿no? Donde va a haber un apoyo directo mayor a las organizaciones del sur global y el peso relativo de las ONGs va a ser menor, ¿no? Dentro del sistema de solidaridad, ¿no? Y esto le lleva a las ONGs a tener que pensar y repensar cuál va a ser su valor agregado en el futuro, ¿no? USAID, ¿no? Con quien no compartimos muchísimas cosas por razones obvias, pero que tiene mucha atracción en el conjunto de los donantes, acaba de aprobar que el 30% de sus recursos, que es muchísima cooperación, ¿no? Va a ir directamente hacia organizaciones del sur global sin pasar por intermediaciones, ¿no? Y están este año estableciendo los indicadores para ello y las formas de trabajo para ello, ¿no?
lo mismo va a venir por parte de la Unión Europea, por parte de la ECI, por parte de otros, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que preparar para ello como sector, ¿no? Creemos que va a ser una reflexión que va a venir desde el sur, ¿no? Y de momento es en positivo, ¿no? De momento se ve con esperanzas, ¿no? No hay una interpelación. Yo no escucho por parte de las organizaciones una interpelación, ¿no? Yo escucho que la cooperación continúa siendo necesaria, pero la cooperación tiene que mejorar, ¿no? Em, en esta ocasión, que sí pasó un poco, pero en las ocasiones anteriores, no va a ser desde el norte global que se impongan las soluciones, los ritmos y los términos de esta reflexión. La cumbre que se realizó en Colombia en diciembre, la cumbre Shift the Power, es muy diciente con respecto a esto. Ahí había 700 organizaciones de diferentes partes del mundo, ¿no? Algunos de los directores ejecutivos de algunas de las principales ONGs del mundo no se les dio la palabra, ¿no? Y ahí podías ver que el ecosistema de la solidaridad global es muy diferente al ecosistema que conocimos hace unos años. Juegan un rol mucho mayor las filantropías locales, juegan un rol mucho mayor las fundaciones, tienen mucho más claro qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan, ¿no? Tienen una relación directa con muchos de los donantes, ¿no? Entonces, está cambiando todo el ecosistema y dentro de este cambio del ecosistema, las ONGs se tienen que situar y tienen que establecer fórmulas que les funcionen en base a su pasado y en base al futuro que quieren, ¿no? Y construirlo conjuntamente con sus aliados en el sur global, ¿no? Creemos que uno de los cambios más importantes de la cooperación es que la cooperación de momento es unilateral. Son unas ONGs del norte que dan recursos a organizaciones del sur, ¿no? O a sujetos políticos del sur. Es unilateral, ¿no? Se puede hacer de una forma u otra, como parte de relaciones más horizontales o menos, pero siempre va a haber una lógica de poder asimétrica, ¿no? Entre quien tiene el dinero y quien recibe el dinero, ¿no? Creemos, lo que se está pensando ahora es cómo pueden ser lógicas más multilaterales en esto, que pueda ser una lógicas de cooperación que sean por lo menos bidireccionales, ¿no? Y se está construyendo esto. No se tiene todavía cuál va a ser la fórmula y la salida con respecto a esto, ¿no? Pero se quieren fórmulas que sea una cooperación que vaya en diferentes direcciones, ¿no? Mucho sur-sur, mucho más sur-sur que ahora, ¿no? em, también sur-norte, y tenemos que pensar cómo sería este sur-norte dentro de nuestro proceso de decolonialidad, ¿no? Y también norte-sur, pero en otros términos, ¿no? Y en base a esto, cómo los diferentes actores se terminan resituando, ¿no? Y consideramos que va a ser un proceso de reflexión gradual, que cambiará doctrina, ¿no? Llevan 2 años y medio, 3 años especialmente en el Reino Unido y en Estados Unidos con esta reflexión. En el mundo hispanohablante está entrando ahora. Queremos que de lo que hagamos y de lo que reflexionemos conjuntamente como sector los próximos 2, 3 años, ¿no? Vamos a marcar la siguiente generación de las ONGs, ¿no? Creemos que es en positivo. Ahora, si no hacemos nada, pues va a haber una interpelación mayor de aquí a 1 año y medio o 2 años, porque está creciendo esto, ¿no? Pero estamos en el momento correcto para dar estas reflexiones, ¿no? Y Pablo, yo aquí me quedaría. Puede entrar en más detalles de cómo lo están haciendo otras ONGs, de cómo cada una ONG está reflexionando, qué reflexión tienen los donantes, ¿no? Elementos un poquito más prácticos, pero creo que aquí me quedo para dar más tiempo para las preguntas que pueda haber y poder responder a las mismas. Genial, Asier, muchas gracias, ¿eh? No sé, Pablo, que como estamos dos Pablos aquí. Pablo, ¿moderas tú un poco las preguntas? Que estás ahí en la sede por si hay, que yo no lo veo también desde aquí, si hay preguntas para ir contestando a Asier. Asier, muchísimas gracias, ha sido muy interesante y bueno, todavía tenemos aquí un ratito para conversar, ¿no? Si queréis levantamos la mano, tanto en sede, que aquí lo vemos, como lo que estáis en virtual y vamos pidiendo la palabra. ¿Vale? Y fantástico, gracias, ¿eh? Vale, ustedes. Bueno, si queréis abro yo fuego. ¿Me escucháis o estoy... ¿Me escucháis, no? Gracias a Asier
me ha parecido súper sugerente tu reflexión, y todo lo que nos traes, porque ordena mucho, creo que nuestro modo de mirar, em, como aquí trabajamos todos estos temas de ciudadanía global, todo el tema del antirracismo está saliendo con mucha fuerza, y como combinar la mirada de cooperación internacional con la de ciudadanía global o nuestra intervención pues más educativa o más social aquí, creo que toda esta narrativa y la teoría del cambio, por ejemplo, me encantaría leerla como con, con detenimiento. Me surgen, o sea, me surgen, quería también como ofrecer un documento que es el Plan Estratégico de la Campaña Mundial por la Educación, de la que Intercultura forma parte, y este es del 23 al 27, y aquí incluso el año pasado la Semana de Acción Mundial por la Educación iba de dejar de la decolonización de la financiación de la educación, y ahí como está muy metida todo el tema de la tax justice y demás, o sea, se lo llevaron un poco por ahí, ¿no? Y formamos parte de la campaña mundial en España, y creo que tenemos en Entre Culturas. Yo, por ejemplo, estoy teniendo como que yo llevo como la responsabilidad de coordinar la coalición española de la CME. Tenemos debates internos con Ayuda a Nación, con Plan y con Educo de el año pasado, mismamente con este tema. No sabemos cómo encajarlo como en una campaña que ha tenido mucho más una mirada en anteriores años, pues eso, de defender el ODS 4 como marco, un marco como mucho más cómodo, pero claro, desde, por ejemplo, la campaña mundial y este plan estratégico hablaban de claramente que el año pasado se quería hacer acento específico en esa Semana de Acción Mundial por la Educación en todo el tema de la colonización de la educación. Entonces, como que me cobra mucho sentido este ADN, y seguir dándole vueltas, y me preocupa sobre todo cómo explicamos esto si ya esto es normalmente difícil de entender. Me parece que hay todo un tema de cómo nos lo masticamos nosotros, cómo lo explicamos a nuestras audiencias, ¿no? Nuestra base social, el proceso en el que llevamos a cabo o que queremos como llevar a cabo, ¿no? Y a mí en el ámbito educativo me resuena mucho pues, la idea de colocar en los espacios donde nosotros, que nuestro rol, si por llevármelo a algo súper, súper concreto, a mí me huele, me da la sensación de como Fe y Alegría, por ejemplo, a nivel internacional, a mí solo se me estaba ocurriendo como la salida de colocar, o la salida, o caminos de colocar y llevar las negociaciones, por ejemplo, de UNESCO o de otros espacios, a los propios profes o propios alumnos de Fe y Alegría. Pero es que, y eso es súper difícil, pero creo que ese es el único camino, ¿no? Que si de alguna manera somos útiles es, bueno, ubicando qué espacios hay de negociación, y pudiendo como hacer posible una relación. Yo me dedico al tema de incidencia política, ¿no? Una relación, si nosotros podemos generar esas relaciones más horizontales, pero me cuesta también imaginarme cuál es el aporte de valor, ¿eh? O sea que me encanta que esto, que esté como que podamos tener este espacio contigo, ¿eh? Y tengo como mil preguntas más, pero también como la relación con los donantes o con las agencias que están cada vez que son cada vez más frágiles y son más burocratizadas. O sea, eso, ¿cómo podemos ser útiles y no ser palo, ¿no? No sé. No estoy siendo muy clara, pero es así como la primera reacción que me venía, agradeciéndote, por supuesto, el espacio. Pues, vamos con Maca, que ha tenido muchas preguntas en una, y luego vamos con ella y una, ¿ok? Dale, Asier. Vale, muchas gracias Macarena. Mira, yo lo que diría es que, y después de ver un poquito cómo está la avanzando estas organizaciones, ¿no? Compartían el documento de 11-11-11. Estamos trabajando mucho con 11-11-11 y nos parece una de las ONGs que puede ser una inspiración para quienes quieran comenzar con este proceso de reflexión, ¿no? 11-11-11. Primero, lo que quiso hacer 11-11, bueno, tenemos que entender un poquito mejor esto de la decolonialidad que es, ¿no? Que yo creo que en España, que ha tenido mucha fuerza, ¿no? Va a ser un ejercicio similar al que tuvimos que hacer muchos hombres, ¿no? Muchos hombres que creíamos que no éramos machistas, ¿no? Bueno, pues porque creíamos que cuidamos a nuestros hijos por igual,
por diferentes razones, ¿no? Y después nos dimos cuenta que, ostras, pues que el patriarcado también lo llevamos dentro desde nuestro propio nacimiento, ¿no? Y hay un proceso de deconstrucción que tuvimos que hacer con esto, ¿no? Y ha sido un proceso que nos ha llevado años y que todavía en ocasiones pues es dificultoso porque la forma de relacionarte en la sociedad es diferente, la forma de... es dificultoso, ¿no? Entonces, este mismo ejercicio que hemos tenido que hacer los hombres y que es fundamental a día de hoy, ¿no? Es el mismo ejercicio que tenemos que hacer con la decolonialidad, ¿no? Primero, bueno, que tengamos la voluntad de poder observarnos, ¿no? Es decir, mira, nosotros, por mucho que uno crea, oye, yo creo que estoy haciendo las cosas bien y tengo relaciones horizontales y tal, y todo, pero bueno, voy a observarme, voy a diagnosticarme con quienes saben un poquito más de esto y voy a observarme y a ver qué es lo que sale, ¿no? Y yo creo, Macarena, que tiene que ver con diferentes ámbitos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con una cooperación con respecto a dónde pone sus aspiraciones, ¿no? Y desde dónde surgen sus aspiraciones, ¿no? Y cuánto cuesta o cuánto cuesta lo que opinen esos públicos en el norte con respecto a nosotros y cuánto cuesta lo que opinen esos públicos en el sur con respecto a nosotros, ¿no? Em, Tiene que ver con dónde se toman las decisiones o dónde no, y quién influencia más en las decisiones, ¿no? Tiene que ver con cómo se manejan las operaciones, cómo son diferentes aspectos que esto toca, ¿no? Nosotros trabajamos con 6 especialmente, pero yo creo que lo fundamental es querer dar el paso a observarse, ¿no? Y ahí todas las preguntas que tú tenías, Macarena, se terminan ordenando. Y como señalaba, la fórmula tiene que ser como muy adaptada a la propia cultura de cada organización, ¿no? Algunas son más procedimentales, otras son más reflexivas, otras... De que esto, lo que sí creo que se hace falta es un compromiso desde muy arriba, en poder observarse. Esa fue la clave de 11-11-11, esa está siendo la clave de Plan Internacional y esa está siendo la clave de Educo, que desde Pilar Orenes está tomando este asunto muy en serio y desde allí va para abajo, ¿no? Entonces, pues eso te respondería. ¿Eh? Adelante, Leire. Buenas tardes. Y gracias. Una pregunta, yo, o sea, digo, entendiendo, y viendo que esto nos está pasando, ¿no? Y ese, lo que comentabas tú, ¿no? El cambio del papel un poco de las ONGs del norte, ¿no? De organizaciones como las nuestras y ese cambio, ¿no? En los protagonismos y en las capacidades que tienen las organizaciones con las que venimos trabajando en el sur global que les permiten también tener diálogos súper horizontales, ¿no? Con muchas fuentes de financiación que hasta ahora habíamos tenido nosotras, ¿no? O sea, una pregunta, si tú ves también un poco en el horizonte, en el mediano plazo o en algún sitio, puertas que se vayan abriendo un poco en la línea de, o sea, nosotras aquí nos está tocando mucho el enfoque local global, ¿no? O sea, digo, cómo vamos vinculando, ¿no? Esas cosas, ¿no? De esos grandes problemas globales, pero con aterrizajes locales. Entonces, digo, si por ahí se pueden abrir puertas que nos permita también tener como otro papel que podamos aportar también desde ahí con la Agenda 2030, los ODS pensados no como cajones estancos, sino intercomunicados entre ellos, ¿no? Y el tema de las corresponsabilidades, transiciones energéticas, digo, creo que hay como cosas suficientemente de índole global que tienen repercusión y que tienen trabajo que hacer como de lado y lado, ¿no? O en nortes globales y sures globales, pero lo que no sé es si digo, igual que algunas puertas, ¿no? Se cierran para un tipo de procesos, si se abren otro tipo de puertas, ¿no? O tú intuyes o conoces o sabes, ¿no? De procesos o espacios que se puedan abrir para esa construcción desde otro plano, por lo menos desde otra óptica. Yo creo, Leire, que se van a cerrar algunas y se van a abrir otras, definitivamente, ¿no? Pero está un poquito en nuestra mano, ¿no? Creo que si no hacemos nada, solo se van a cerrar, porque los donantes cada vez van a ver menos valor agregado al trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Y va a ser difícil porque va a ser una competencia cada vez mayor por menos recursos, ¿no? Y va a llevar o puede llevar a un sufrimiento lento del sector, ¿no? En donde posiblemente sobrevivan las más grandes, ¿no? Entre Culturas y Albón, entre otras, ¿no? Pero otras muchas van a quedar por el camino, ¿no? Em, Eso es una posibilidad. Yo creo que si afrontamos esto, lo que veo cómo están funcionando otras, ¿no? Se abren y se cierran otras, porque las relaciones que establecen son otras, ¿no? Y
tienen claro cuál es el valor agregado que dan, tienen que hacer un trabajo también con la ciudadanía en el norte. Vosotros tenéis mucha experiencia en esto y el introducir también esta mentalidad de colonial, ¿no? Dentro del trabajo sobre ciudadanía, que es fundamental. Primero, saber qué es esto un poquito dentro de las ONGs, ¿no? Em, y después poder explicárselo a la ciudadanía del norte global, ¿no? Y cómo se tiene que ver el conflicto de Gaza con una lógica, el conflicto de Gaza, no, la invasión de Israel, con una lógica colonial, ¿no? Es un abordaje colonial, ¿no? Entonces hay que, y hay que, y hay que abrir esta reflexión. Esta reflexión, mira, hay una reflexión muy interesante que se está teniendo en California y hay una ONG allí en San Francisco que es Thousand Currents, que el trabajo que está haciendo es espectacular en el sentido de la reparación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un rol fundamental que puede jugar Albón y que puede jugar entre culturas, ¿no? Y yo creo que la relación que se va a tener con diferentes actores del sur y del norte va a ser diferente, va a ser mucho más multiactor, no va a ser tanto actores del norte como Albón Entre Culturas, que da financiamiento y apoyo técnico y expertise al sur, va a ser mucho más multiactor, van a actuar con actores de Europa, con actores de otros lugares, ¿no? Y actores del sur van a apoyar también en mucho, bueno, pues en diferentes procesos que tienen que aprender también el norte, porque solo si el norte cambia, el sur va a poder cambiar, ¿no? Creo que va a ser un poquito más así, Leire. Adelante, adelante, Marta. Luego Paco. Alonso. Hola, yo, o sea, creo que es una lucha eterna la horizontalidad y que muchas veces fracasamos en la lucha y que somos muy verticales, ya sea porque nos sale, ya sea porque hay que ser muy rápidos, hay que responder tal, y entonces vamos muy rápido y hay que cumplir plazos y hay que tirar. O ya sea porque nos interesa. Yo, por ejemplo, yo tengo una eterna duda con el tema de género, ¿no? Eh, yo, si no lo forzamos, no sale muchas veces. Y yo soy consciente que lo forzamos, pero digo, aquí, adelante, forcemos, ¿no? Y eso va en contra de procesos y de desarrollos naturales casi, pero es tan obvio que hay que cambiar ciertas cosas, ¿no? Entonces, a mí me crea como sí, no sé cómo manejarlo. No sé si una pregunta, un comentario. Mm, Yo creo, Marta, que lo que señalas que es muy importante tiene que ver con las teorías del cambio, con cómo suceden los cambios, ¿no? Y hay muchas diferentes formas sobre cómo suceden los cambios, ¿no? Hay algunos cambios que han sido abruptos después de una coyuntura política y han sido abruptos, ¿no? Y te ha movido todo de repente esto, ¿no? Y hay otros cambios que han sido más progresivos. En concreto, todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres ha tenido ambos a la vez. Ha habido una progresividad, definitivamente, ¿no? Cómo vivían nuestras abuelas, nuestras madres y cómo viven ustedes ahora es completamente diferente, ¿no? Pero ha hecho falta, a su vez, un remozón fortísimo los últimos 6 años para que adquiramos todos conciencia de que esto tiene que cambiar, ¿no? Entonces, pero otros cambios ha habido de muchas diferentes formas, ¿no? Yo pensaría que para este cambio de la cooperación no hace falta un remozón, ¿no? O no hace falta un remozón mayor del que ya hemos tenido, ¿no? Creo que el sector es suficientemente maduro como para darse cuenta que tenemos que comenzar por esto porque ya cae por su propio peso, ¿no? Creo que si no nos damos cuenta por nosotros mismos, ¿no? Y si lo colocamos esto en términos existenciales, mira, dar este debate me puede llevar a mi extinción, que creo que es un error, ¿no? Nos va a venir por remozón, ¿no? Pero animaría a que no, a que nos inspiremos en los belgas, que nos inspiremos en los suecos, que nos inspiremos en plan internacional, que nos inspiremos en Educo para que no tengamos que llegar allá. Sí.
Ayer aquí en sede está Paco Alonso. Una pregunta, sí. Vale. Hola, Paco. Hola, sí, un gusto conocerte, saludarte. Un gusto. Vale, es una pregunta quizá más en relación con la relevancia. Suponiendo que no estemos siendo relevantes, la pregunta es si crees que hay un dilema que tiene que ver con abarcar y apretar, y en ese sentido también si una proporcionalidad entre los recursos que dedicamos a las intervenciones y la ambición de los fines que manejamos. Serían dos cosas relacionadas, digamos, en el sentido de ir hacia una mayor relevancia, y quizá por eso también por parte de los financiadores y de la sociedad se perciban como organizaciones más incisivas en cosas concretas y que pueden de ahí, digamos, tener un tipo de intervenciones más experimentales que puedan servir también para otros actores. Por ahí sería mi reflexión. Gracias, Paco. Sí, este es otro elemento fundamental, ¿no? Entonces, mira, yo qué os digo de esto, ¿no? Lo voy a poner como en primera persona, un poco, ¿no? En, en mi rol en Oxfam, ¿no? Pasamos un poquito por las dos, ¿eh? Pasamos de Oxfam es un tanto, un tanto soberbia en ocasiones, ¿no? Y nosotros creíamos que teníamos la capacidad de poder cambiar los elementos estructurales que llevan a la pobreza, ¿no? Eso definitivamente no logramos, pero sí logramos, sí se logró contribuir a poner el enfoque de la desigualdad, ¿no? Em, pero definitivamente en los diferentes países, ¿no? La relevancia que tiene Oxfam es mucho menor de la que dice tener, de la que dice en su comunicación externa. Para conseguir recursos de nuestros socios, ¿no? Decimos que tenemos un impacto que luego no tenemos en la realidad, ¿no? Y yo lo veía cuando estaba en Oxfam y me tenía que revisar todas las evaluaciones de todo el trabajo que hacíamos, ¿no? A nivel global y a nivel de América Latina. Nuestra contribución en realidad no era tanta. Y me costó mucho aceptarlo, pero nuestra contribución no era tanta en las diferentes temáticas que estamos priorizando. Fuimos concretando cada vez más, ¿no? La desigualdad, nos centramos solo en políticas fiscales. El trabajo de derechos de las mujeres, nos centramos solo en cuidados, ¿no? Fuimos cambiando de abordajes, ¿no? Vimos, Oxfam estuvo por mucho tiempo trabajando en el cambio de políticas públicas. Veíamos que el cambio en políticas públicas, cuando conseguimos cambiar una ley, un programa, el efecto que tenía no era tanto, ¿no? Porque no había un cambio de las ideas y de las creencias, de la cultura, donde no tenemos capacidad de poder realizarlo, y estuvimos moviéndonos de un lado para otro, ¿no? Lo que, lo que a mí al final me llevó es, mira, yo creo que tenemos que ser conscientes que el impacto que tenemos es necesario, pero mucho menor del que decimos tener, y ser más honestos en esto, ¿no? Oxfam juega una contribución dentro de un sistema donde hay otros muchos actores, ¿no? Tenemos que concretar cada vez más, como señalas, Paco, no tenemos que apretar mucho, ¿no? Tenemos que establecer procesos a muy largo plazo, hacerlo conjuntamente con otros, ¿no? Y mi última reflexión con respecto a esto ha tenido que ver con el máster que he hecho en ciencias políticas en Perú, acá, ¿no? Porque yo creía que Perú era el mejor lugar del mundo para poder estudiar ciencias políticas, porque es un país bueno, pues es un país que es muy anómalo por muchas cosas, ¿no? Es un país que ha demostrado que las democracias pueden resistir prácticamente sin partidos políticos, ¿no? Que toda la teoría del cambio y toda la teoría democrática la echó por la borda, ¿no? Entonces, en muchos sentidos es como muy interesante, ¿no? Como en países de ingresos medios con muchísimos problemas, ¿no? Desde la política puede resolver los problemas o no desde sus diferentes actores, ¿no? Desde qué rol juegan los estados, qué rol juegan los partidos políticos, qué rol juegan las élites económicas, qué rol juega la sociedad civil, qué rol juegan los actores internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? En el máster que estuve, 2 años, ¿no? Donde se analizaron el rol que juegan los diferentes actores en los procesos de cambio,
la cooperación internacional y las ONGs no fueron señaladas ni una vez como un actor relevante, ¿no? Para mí fue hasta traumático, ¿no? Pero me sirvió para darme cuenta, ¿no? Que igual no somos tan importantes como nos pensamos, que somos necesarios, pero no tan importantes como nos pensamos, ¿no? De eso yo creo que también trata la decolonialidad, ¿no? Y de eso en un reconocimiento mucho mayor al rol que juegan los actores del sur y a aceptar que somos mucho más chiquitos y menos influyentes de lo que nos pensamos, ¿no? Em, entonces, bueno, y después de esa aceptación, yo creo que tenemos que tener la progresiva honestidad en poder comunicarlo, ¿no? En poder confiar que con esta honestidad, ¿no? Igual conseguimos al final más socios de los que tenemos, nos obliga a comunicarnos de otra forma, pero igual terminamos siendo más confiables, ¿no? Y hacer un trabajo de abordaje programático serio también sobre la orientación que tiene que tener nuestros programas para los recursos que tenemos, muchos y pocos, asegurar que tienen el mayor de los impactos posibles, ¿no? Pero este es un elemento fundamental, Paco, que nos llevaría para largo y sí, comparto lo que usted señala, sí. Gracias, Asier. Belén Álvaro. Hola, perdona que no ponga la cámara, pero los datos son bastante débiles. Asier, muchísimas gracias por la presentación, me ha gustado. Bueno, es un debate, es un tema que a mí me gusta mucho y habría muchísimo que hablar, ¿no? Pero yo quiero centrarme un poco en los puntos que has ido tocando, ¿no? Así brevemente, y luego una reflexión final y a ver tú cuál es tu manera o lo que piensas de ello, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de colonización me da la sensación también un poco que todo este movimiento de las ONGs surge también con la intención de dar aquello que le estamos quitando también, ¿no? Yo creo que no se puede olvidar, ¿no? Y este movimiento del norte no es solamente pensar que somos los malos, sino que en un momento determinado nos damos cuenta del mal que hemos hecho y esa forma de compensarlo, es decir, vamos a montar aquí, organizarnos, hacer redes que nos permitan un poco devolverles o darles aquello que les estamos quitando desde el norte. Yo creo que todo el tema, la problemática de las ONGs viene sobre todo de este binomio poder-dinero. O sea, no podemos evitar pensar que el mundo se mueve por dinero y las ONGs estamos dentro de este ciclo. Y yo creo que es un poco también lo que tiene que llevarnos a una reflexión propia, porque hay una crisis interna de las ONGs. No podemos culpar siempre desde fuera que el sistema es muy malo, sino que nosotros no hemos sabido tampoco desde las ONGs quizá encontrar nuestra propia identidad. Entonces no hemos sabido tampoco luchar por aquello por lo que creíamos. Nos ha faltado comunicación y nos ha faltado entendimiento entre nosotros. Las ONGs surgen de una forma muy desorganizada y poco a poco con el tiempo se dan cuenta de que tienen que organizarse. Pero en todo ese tiempo han pasado muchísimos años en los que hemos perdido batallas importantes. Y que ahora queremos ganar de repente y no se pueden ganar las batallas de repente, ¿no? Hay que hacer una reflexión interna muy, muy importante para saber dónde estamos, quiénes somos y dónde queremos ir. Que todavía dudo que las ONGs sepamos muy bien hacia dónde queremos ir y con qué instrumentos queremos trabajar, a pesar de todos los años, ¿no? Pues, y yo creo que también en esta reflexión hubo un momento que nos dimos cuenta de que no íbamos a cambiar el mundo. Cuando se inician las ONGs, y yo tampoco soy tan, pero no estoy en el arranque de las ONGs, pero sí que es verdad que yo hace ya 20 años y me acuerdo que había una sensación de que sí que se podía cambiar el mundo. Y poco a poco nos hemos ido dando contra la pared y viendo que no vamos a cambiar el mundo, porque no depende de las ONGs cambiar el mundo. Depende de todo un sistema que tiene que cambiar. Entonces depende de una relación buena con los estados, depende de muchos actores y no solamente nosotros vamos a cambiar ese tema. Entonces yo creo que ahí esa vocación que teníamos de salvar el mundo es una cosa que hay que erradicar, pero ya no porque sea del norte o del sur, porque ocurre lo mismo cuando hablas con la gente del sur. Yo recuerdo estando en el terreno hablando con ONGs del sur locales y ellos se creen los salvadores de su propia comunidad, de su propio país. No, es una mentalidad que viene con el ser humano y que hay que intentar pues erradicar. Nadie salva a nadie y nos salvamos todos a todos. Tú hablabas, hay un momento en que tú decías que de las nuevas generaciones de las ONGs, yo ahí creo que hay cosas que hemos perdido por el camino y que hay que recuperar, ¿no? Cuando decías, no hay marcha atrás, efectivamente hay cosas que en la vida es hacia adelante, no hay marcha atrás, pero hay muchas cosas que podemos recuperar y que antes había un cierto espíritu que se ha ido perdiendo con el tiempo, en parte por todo esta confusión de tenemos que profesionalizarnos, tenemos que ser más burocráticos, y esto ha hecho que perdamos un poco, yo creo que el eje, estamos un poco cegados y hay cosas que sí que hay que dar marcha atrás. Yo creo que esa reflexión hacia atrás es importante si queremos realmente salir con más fuerza. Entonces, yo esa parte tuya o esa parte que se está debatiendo
de no vamos a ir hacia atrás, no, hay que ir hacia atrás, porque creo que en el origen había cosas más puras de las que tenemos ahora. Y a lo mejor no son cosas que hemos puesto nosotros, que vienen por esto que decíamos de ser más burocráticos, ¿no? Siempre nos comparamos con las grandes organizaciones internacionales y queremos imitar a las grandes organizaciones internacionales, pero a lo mejor ellas están equivocadas, estamos imitando un esquema que es equivocado. Y luego, sobre el punto, claro, este punto duele, ¿no? Cuando dices, ¿puede existir un mundo sin ONGs? Claro, la gente que trabajamos en las ONGs y que llevamos siempre esto como metido dentro de la sangre, es muy complicado pensar en un mundo sin ONGs. Yo realmente creo que no. Creo que el papel de las ONGs tiene su razón de ser, pero el problema es que somos muchas veces esclavos de los nombres, ¿no? Podríamos ser ONGs o llamarnos de otra forma, no importa, pero el espíritu, la esencia de las ONGs no va a desaparecer, porque es necesario en el mundo. Siempre va a haber desigualdades, siempre va a haber fuertes y débiles, siempre hay alguien que tiene que intermediar. Entonces, ahí vamos a estar. Es complicada la relación entre ONGs locales y ONGs internacionales, pero, por ejemplo, en todo este debate de reforma, Naciones Unidas lleva 20 y tantos años intentando reformarse y no ha conseguido reformarse. Las ONGs no se van a reformar de la noche a la mañana y a lo mejor tampoco es necesaria una reforma rápida. Todo tiene que ir cambiando, todo cambia, así que las ONGs irán cambiando también constantemente. No hay por qué llegar a un punto fijo, ¿no? Yo tengo la sensación de que a veces cuando entramos en procesos de reforma queremos llegar a un punto fijo para que de ahí hayamos todo esté solucionado. Y es mentira, nunca se llega a un punto fijo. Vamos evolucionando con el tiempo e iremos reformándonos y cambiando cuando sea necesario, ¿no? Yo creo que esa mentalidad tiene que estar en las ONGs, esa mentalidad de que hay que ir cambiando constantemente y habrá que introducir cambios en diferentes momentos, ¿no? Para poder seguir siendo efectivos, ¿no? Bien sea en la relación con el socio, bien sea que tomen más peso las ONGs locales, menos las internacionales, pero siempre hay un papel para todo. Y ya por último, solamente comentarte que creo que también en este proceso no sé cómo se está enfocando y no sé cuántos, la verdad es que para mí ha sido una sorpresa cuando lo puso Pablo, porque, bueno, mis compañeros lo saben, yo soy en este sentido bastante crítica con los cambios que ha habido dentro de cómo hemos vivido todas las ONGs y cómo estamos cambiando, pero es verdad que yo creo que nunca se ha reflexionado lo suficiente sobre el papel del cooperante. En realidad las ONGs están formadas por gente que trabaja en el terreno, o en el origen éramos mucha gente que trabajamos en el terreno, ahora cada vez más, con más gente que se profesionaliza, las sedes están cogiendo muchísimo peso, ¿no? Pero creo que es importante para que estas reformas cambien, para que las ONGs cambien, para que las ONGs se adapten a todas las relaciones que tienen que tener con las nuevas ONGs, o sea, con las ONGs locales, que cojan más fuerza, que se piense también en qué tipo de perfiles se quiere en terreno, qué tipo de gente trabaja en las ONGs, qué tipo de gente queremos dentro. Porque en el mundo de las ONGs, igual que en todos los mundos, pues hay determinados perfiles y hay que intentar mejorarlos. Y es porque al final, como decimos siempre, el mundo está formado por personas, ¿no? Entonces eso es al final lo más importante. Y pues es un poco eso, es toda una mezcla de muchas cosas, pero bueno, espero que hay una idea compartir contigo y sobre todo tu reflexión, ¿no? ¿Qué opinas un poco también de lo que he apuntado? Y gracias de nuevo. Gracias. Bueno, tocas varios asuntos, reacciono solo en algunos de ellos, ¿no? O sea, cuando me refería a que no hay marcha atrás, yo creo que no hay marcha atrás en el proceso. Yo creo que no asumir esta reflexión por parte de las ONGs ahora va a ser más perjudicial que asumirla, ¿no? Y creo que estamos en el momento de poder asumirla en positivo, ¿no? Y de poder asumirla como se ha asumido los procesos anteriores, cuando nos dimos cuenta que no íbamos a transformar el mundo, cuando nos dimos cuenta que con buenas voluntades o solo con buenas voluntades no es suficiente, que tenemos que profesionalizarlos, cuando nos dimos cuenta que tenemos que tener relaciones más horizontales con las organizaciones socias, que fue también importante, ¿no? O cuando nos dimos cuenta que también hay abusos de poder dentro de las organizaciones, ¿no? Y lo tuvimos que trabajar, ¿no? El desafío es que nos junta como varias a la vez, ¿no? Porque las anteriores no están del todo resueltas y nos viene una más ahora, ¿no? Y nos viene una más enmarcado dentro de un contexto geopolítico más desafiante, donde Occidente está muy cuestionada y todo lo que suena a Occidente está muy cuestionado. Entonces nos viene en otro contexto más amplio, entonces yo creo que nos obliga a poder repensarnos, ¿no? Yo también creo que las ONGs van a seguir jugando un rol muy relevante los próximos años, ¿no? Yo no creo que las ONGs van a desaparecer. No está en riesgo la desaparición de un sector, no lo está. No lo está, aunque no hagamos nada, ¿no?
pero creo que el sector va a poder dar una mucho mejor respuesta a los desafíos que actualmente el planeta enfrenta, ¿no? Si emprendemos este proceso de reflexión para ver qué es lo que tenemos que cambiar para ello, ¿no? Como lo hemos hecho antes. Yo sí creo también, o sea, yo sí creo en el sector, yo sí creo en las ONGs, sí creo que como sector estamos tremendamente fragmentados, ¿no? Yo no creo que, y esto es una reflexión que tuvimos en el País Vasco, ¿eh? Yo no sé, y viéndolo, yo nunca he trabajado en el norte, nunca he trabajado en ninguna sede, ¿no? Entonces, yo sí veo que las ONGs aquí sufren mucho con un sector o sea, las organizaciones aquí sufren mucho con un sector de la cooperación tan fragmentado, ¿no? Requieren muchas interlocuciones de muchas ONGs con reportes muy diferentes que les fragmentan mucho en su abordaje más estratégico, en los cambios que quieren hacer y les asfixia, ¿no? Entonces sí creo que el sector eso lo tiene que pensar, que es muy difícil, ¿no? Y los donantes lo tienen que pensar, ¿no? Si hace sentido que tengamos tantas ONGs, muchas de ellas muy pequeñas, con apoyos tan pequeños, ¿no? Cuando en muchas ocasiones sí comparto contigo que las ONGs han venido a compensar una serie de daños más grandes que se realizaban por lógicas coloniales y por otras, ¿no? Abusos de derechos humanos y otros, ¿no? Pero también creo, y esto es algo que tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto lo abordamos externamente, ¿no? Pero también creo que es honesto, ¿no? Reconocer que en algunas ocasiones son las mismas ONGs las que hemos hecho daño, sin quererlo, pero hemos hecho daño, ¿no? Yo os puedo confesar internamente, ¿no? Decíamos, mira, Oxfam, con su abordaje de campañas que teníamos cuando yo estaba al cargo, ¿no? O sea, voy a hablar de errores que he cometido yo, ¿no? Que yo creo que funciona mejor, ¿no? Y esto escrito hacia afuera, ¿no? Cuando nosotros convertimos buenos movimientos sociales del sur en malas ONGs del sur, ¿no? Dándoles más recursos de los que tenían la capacidad de poder absorber, ¿no? Entonces, a movimientos sociales del sur que eran muy potentes, ¿no? Con la mejor de las intenciones, dándoles recursos que los teníamos, ¿no? Las terminamos convirtiendo en malas ONGs del sur burocratizadas, ¿no? Eso es algo que hizo la cooperación, eso es algo donde yo tuve responsabilidad, ¿no? Em, y yo creo que todos nosotros nos tenemos que revisar, ¿no? Si hay algunos de los abordajes programáticos o lógicas programáticas que no nos están llevando a una acción sin daño, que en ocasiones, aunque las mejores intenciones, nos llevan a una acción con daño, ¿no? Y esta es una reflexión que todos tenemos que creo que todos tenemos que tener. Entonces, pues eso diría, ¿eh? Gracias, así, Pablo. Yo creo que nos quedan 10 minutos. Vale. Vale, gracias, Asier. Muy interesante el debate, no están saliendo muchos temas, ¿no? Yo tenía ahí bueno, tenía dos preguntas, pero me voy a centrar en una. La primera era ejemplos de ONGs, pero bueno, eso quizá en otro momento, porque eso trae, no, tenemos que aprender de otros que quizás están siguiendo caminos buenos y no por seguir ese camino, sino para experiencia y escuchar y saber cómo lo están haciendo, ¿no? Pero mira, la pregunta es, en esta conversación última, ¿no? Y bueno, y yo con una idea muy básica de la cooperación, que es y de las ONGs, ¿no? Que al final es un movimiento de solidaridad que intenta, iba a decir ayudar, pero incluso la palabra ya tiene connotaciones, ¿no? Pero que intenta una corriente diría, de bien o de mejorarnos, ¿no? Como sociedades, ¿no? En esa corriente, eso es base primera del surgimiento de muchas ONG, del movimiento de sociedad civil que peleaban por causas más internacionales, como la ONG de desarrollo, o por causas mucho más locales, ¿no? Eh, bueno, que eso está ahí y me encanta este debate que es al final, si lo miras en positivo, es decir, cómo está revisándonos continuamente y éticamente seguir mejorando, sabiendo la responsabilidad que tenemos y meter eso en un flujo normal de vida como ONG, es decir, donde tenemos que buscar sentido y ir mejorando, ¿no? Y decírnoslo, ¿no? Que tenemos que hacerlo, ¿no? Pero a mí eso me viene en debate con un mundo, es decir, yo cuando miro el mundo y cómo nosotros cuando estamos en esta éticamente intentando mejorar, ¿no? Ser más consecuente con lo que hacemos, que perfecto, pero hay un mundo
con más polaridades, ¿no? Donde Occidente es menos relevante, pero cuidado, porque Occidente tiene unos polos muy, muy potentes y una cooperación, creo que viene una cooperación cada vez más dirigida a intereses. Cuando ya hemos perdido o corrientes mucho más, los ODS es un ejemplo, ¿no? Donde se consiguen, podría haber sido mejor, pero al final los ODS intentaban romper muchas de las barreras y ahora, con las últimas guerras, con los últimos así movimientos, pues viene una polarización de mundos que se están de nuevo enfrentando, ¿no? Y que seguramente van a utilizar la cooperación como vías de marcar esos polos y marcar esos intereses. ¿Cómo vive cuando lo estamos revisando nosotros en esta y un mundo donde quizá hay otros intereses que sabemos que tienen otros caminos y intentan seguramente beneficiar a otros intereses de poder, ¿no? ¿Cómo convivir con eso? Es decir, o cómo a la vez que nos estamos revisando, cuidado, que hay un mundo que quizá utiliza la cooperación, utiliza la ayuda no ONG, sino una ayuda más, eh, ¿no? País o multilateral, ¿no? Es decir, ¿cómo convivir con eso? Porque creo que hay yo veo unas lecturas de lo que está pasando en el mundo y da vértigo, ¿no? De cómo se puede utilizar la cooperación en otros intereses que han estado siempre ahí, no seamos, ¿no? Como inocentes, ¿no? Están ahí siempre, ¿no? Pero quizá ahora viene un foco de mi punto de vista mucho más fuerte, ¿no? Y lo estamos viendo en Palestina, lo vimos en Ucrania, lo estamos viendo una tras otra, ¿no? Mm, Yo creo, Pablo, que un poquito con lo primero que señalabas, ¿no? En torno a la cooperación está la cooperación reúne a mucho de lo mejor, de las mejores personas del norte y del sur global, ¿no? Las personas con más valores, con más principios, ¿no? Y con una vocación más internacional, ¿no? Y los más kantianos, ¿no? En términos de cómo queremos ayudar al prójimo, ¿no? Y es por eso precisamente que una serie de debates nos cuesta, ¿no? Porque nosotros hemos dejado mucho por el camino, ¿no? Y hemos a un precio muy alto, ¿no? Lejos de las familias o ganando mucho menos de lo que se podía ganar en otros sectores o con sacrificios altos, ¿no? Nos hemos dedicado a los demás, ¿no? Y cuando en ocasiones dicen, oye, mira, que sí, la intención la has tenido, pero no siempre todo ha ayudado, ¿no? Es algo que nos cuesta especialmente, ¿no? Entonces, por eso yo creo que este debate hay que abordarlo con mucha sensibilidad y con mucho cariño, y con mucha comprensión y con mucho cuidado. Y creo que tiene que ser un debate, no puede ser un debate abrupto, tiene que ser un debate de acuerdo a cómo cada organización está y se siente, ¿no? Hay algunas organizaciones que llevan tiempo haciendo ese trabajo con este cariño, ¿no? Mencionaban antes 11-11-11, está con eso, ¿no? Pilar Orenes desde Duco está con esto también, ¿no? Em, em, We Effect, sueca, están con esto también, ¿no? ¿Qué más? Trocker, los irlandeses están haciendo un trabajo fantástico con esto también, ¿no? De las grandes estuve en la vanguardia ActionAid siempre. Ahora se ha quedado un poquito más atrás, ¿no? Pero estaba en la vanguardia ActionAid, ¿no? Entonces, estos intercambios cruzados creo que son muy importantes, ¿no? Nosotros tenemos una red de aprendizaje, ¿no? Donde las 15 ONGs que están en la vanguardia de estas reflexiones compartimos aprendizaje entre todas nosotras para ver un poquito cómo se llevan estos cambios y estas reflexiones internas. Dependiendo del tamaño de cada organización y el rol que juega de este sistema global más amplio que tú mencionas, las respuestas que tienen que dar son unas u otras, ¿no? ActionAid y Oxfam, que son muy grandes, ¿no? Era fundamental para ellas que no se les vea como actores del norte, sino como actores globales, ¿no? Esto es un poquito lo que hace también Plan Internacional, lo que hace también Greenpeace o lo que hace Amnistía Internacional, ¿no? Han tenido más éxito igual Amnistía y ActionAid, y esto lo que han hecho ha sido crear organizaciones del sur, Amnistías y ActionAid del sur, ¿no? Y funcionar como parte de una red global, ¿no? Entonces, las respuestas están siendo diferentes a este complejo, a este contexto complejo que tú señalas, ¿no? Que se nos vea como herramientas del norte occidental no siempre nos va a ayudar. Yo creo que se nos tiene que ver como
herramientas para canalizar la solidaridad global que puede cruzar, ¿no? Que puede cruzar como un Occidente y otros, ¿no? Y eso es un poquito en la que están varias, ¿no? Desde sus nuevos liderazgos, sus formas de gobernanza, sus formas de trabajar, ¿no? Pero las salidas son diferentes. Te puedo dar más de detalles en otra llamada con respecto a esto, Pablo. Las salidas, las que llevan más tiempo trabajando esto y que han aprendido y que de lo que ha funcionado y de lo que no. ¿Eh? Mm. Y terminamos ya con Ana Vázquez. Última pregunta, gracias. Buenas, muchísimas gracias. Yo coordino el programa de Voluntariado Internacional, Golpa, y bueno, en esta reflexión que estamos hace tiempo, y claro, la primera respuesta que te sale es acabemos con el voluntariado internacional, porque algo más colonial posiblemente, así como de primera podría ser, ¿no? Como una respuesta, pero es verdad que ahora, hace poco hemos hecho una evaluación en la que le hemos preguntado sobre todo a Fe Alegría, ¿no? SJM, SJR y tal, cuál es la contribución de Volpo, y aprovechamos sobre todo para hacer una tercera pregunta que era cuál es el sentido del voluntariado internacional hoy. Y a mí lo que me apetece como compartir, que a mí me dejó como más tranquilidad, fue que lo que salía con mucha rotundidad era el intercambio, ¿no? El intercambio cultural, el intercambio de ideas, o sea, como afrontarlo y vivirlo como, pues eso, como un intercambio de personas, de culturas, de ida y vuelta, ¿no? Yo creo que quizá hay que fomentar un poquito más como el otro sentido, sur norte, pero a mí me dio eso mucho sentido, y yo te escucho y digo que para mí, pues decía, no desaparecer las ONG y tal, pero todo lo que tiene que ver con intercambio, hacer red, comunidad en un mundo cada vez más individualizado, yo creo que ahí hay tiene mucho sentido, ¿no? Y el voluntariado internacional bien enfocado, bien como una formación y eso, como muy bien orientado, para mí es eso, y lo que creo que tiene sentido, ¿no? En este marco de cooperación. El intercambio es lo que siento así que puede ser un aporte de valor. Sí. No sé, Ana, yo no creo que el voluntariado internacional tenga una lógica colonial per se, ¿no? Para nada, ¿no? Yo no creo ni en el voluntariado ni en nada, ¿no? Yo creo que depende cómo se hagan las cosas, ¿no? Depende qué tipo de voluntariados van, ¿no? Qué objetivos tienen, qué mentalidad tienen esos voluntariados, qué es lo que van a hacer esos voluntariados, si sustituyen o no el trabajo de otro o agregan, ¿no? Qué aporta y qué deja a los lugares donde va y qué trae a los lugares de donde viene, ¿no? Si es solo en una dirección, si es en varias, yo creo que depende cómo se plantee el mismo, ¿no? Pero el voluntariado internacional hace mucho sentido para crear una red de ciudadanía global que tenga una serie de valores que son muy importantes para el mundo actual, como señalaba Pablo, ¿no? Entonces, depende del abordaje que se le dé a esto, ¿no? Yo eso diría, como eso que creo en todo, ¿no? Entonces creo, esto no es cuestión de sustituir unos por otros, de ser radicales, esto de repente no hace sentido, sino de repensar las cosas, ¿no? Las preguntas tienen que ser más complejas y las respuestas creo que tienen que ser más complejas para que esto nos pueda funcionar, ¿no? Y esto no va ni de preguntas simples ni de respuestas simples, ¿no? Y creo por eso requiere un poquito más de tiempo, un poquito más de maduración, ¿no? Porque si no lo vamos a poner en términos existenciales, Ana, y eso no va a llevar a ningún lado. Esto yo sí creo que tiene que ser un poquito más evolutivo, ¿no? Con firmeza, pero evolutivo, ¿no? Y ahí se pueden inspirar en el trabajo que están haciendo algunas ONGs, qué indicadores se están poniendo y lo están manejando muy bien en esta dirección. Mm. Gracias, pues le doy la palabra a Pablo y que cerramos este ADN fantástico. Bueno, pues yo creo, Asier, que nos has dejado aquí una batería de ideas, incluso con libros, ¿no? Que ahí yo me he apuntado los libros ahí que sugerías al comienzo de la presentación, ¿no? Para seguir profundizando en el debate. Creo que lo vamos a utilizar, es decir, que simplemente después de esta presentación creo que nos viene muy bien para algunos de los debates o de las líneas de conversación que tenemos internas en la organización, y ojalá con profundidad lo llevemos a hablarnos de esto y ver si, como tú decías, a veces indicadores que de verdad nos digan que estamos en el buen camino, ¿no? Así que muchísimas gracias por traernos estas reflexiones y al final creo que el objetivo de todas y todos, que es tener bueno, pues hacer las cosas mejor y contribuir mejor a lo que estamos llamados a hacer como personas que se dedican a la cooperación. Así que así espero
que hablemos de nuevo, ¿no? Que tengamos otra conversación pronto y que ojalá nos siga ayudando y nada, y muchísimas gracias por todo, porque de verdad ha sido es muy importante para nosotros. Tenemos encima aquí desde la dirección hasta el equipo técnico, tenemos a todo tipo de personas y supongo que estos debates pues nos seguirán, eh, seguiremos teniendo espacios para seguir trabajando. Así que muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a Entre Culturas y al Juan por la confianza y por escucharme. Justo, compas. Gracias. Cuidaros mucho. Gracias, gracias. Chao. Gracias, eskerrik asko. Adiós, gracias. Gracias. Agur. Agur. Agur.